posible darte el dato de cuántos libros hay en el mundo, aunque el relato dice que se publican más de 2 millones de títulos al año. Lo que sí podemos es recomendarte algunos, porque libros, caminos y guías dan sabiduría. Jorge Artola, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias otra vez por la invitación. Jorge, ¿cómo está esa librería? ¿Se vende más hoy que ahora que empieza el frío? ¿Se vende más en invierno, en Diomedes, que en verano o no? ¿Cómo es? Vos sabés que es bastante independiente del clima. Ajá. Lo que factiblemente sí históricamente siempre había una fuerte presunción de rotación de temas. En hipótesis, cuando te vas de vacaciones, te deberías sentir más tentado de llevarte una novela más que un ensayo. Algo más light. Ahí está. Pero eso no siempre acontece, básicamente depende de la persona. Ajá. Está el individuo que se lleva sus libros de historia, sus ensayos, y se va totalmente feliz de vacaciones, porque es lo que no pudo hacer a lo largo del año. Y la persona que, bueno, habitualmente dice, bueno, yo quiero hacer un corte, y que muchas veces es el lector no tan sistemático que dice, quiero mi tiempo para mí, y bueno, la primera opción que salta es, bueno, un libro es una maravillosa barrera para crearte un espacio propio. Bueno, vos hoy no viniste con nada light, ¿no? No. Nada light, nada. Pero vos sabés que quizás arranquemos por un lugar light. A ver, ¿por qué? Mirá, anoche el disparador fue Los protectores del capital, las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay. Sí, por eso. Es un trabajo de un sociólogo uruguayo que se llama Gabriel Tenenbaum, Ajá. que estudió tanto en México como en Uruguay, y esta es una investigación que le llevó mucho tiempo, muy sistemática, muy seria, muy documentada, sobre un tema atroz, que es nada más ni nada menos que cómo el sistema financiero uruguayo propende a la protección de los capitales provenientes del narcotráfico. ¿El sistema financiero? Sí. Ajá. Pero vamos a decirlo desde otro lugar, totalmente distinto. A ver. Hace unos años salió en El Observador un artículo bastante curioso que era algo por el estilo como Nisa en Nigeria. Era la reproducción de un artículo que en realidad había salido en The Economist, de un periodista británico que había venido de vacaciones a Uruguay. Los amigos inmediatamente le dijeron, no, mira, Montevideo es lindo, pero lo que es precioso y que tenés que conocer es Punta del Este. Bueno, se va una semana a Punta del Este, pero esta persona tenía un grave problema. Era un periodista de investigación inteligente. Entonces llevó muy pocas horas a empezar a sospechar algo que nos define como sociedad. Mientras que en la mayor parte de los países del planeta, vos siempre tenés un balneario para ricos, ¿tá? Con estructura de precios para ricos, para el turista que tiene la capacidad de consumo, entonces que se quiere sacar los gustos y a otra historia. A su vez, tenés una economía para la gente común y silvestre, el trabajador, tipo que gana lo que gana y que es básicamente poco. Lo que lo empieza a sorprender al británico es que la estructura de precios, no de Punta del Este, sino de Montevideo, del país, no tenía ninguna correlación real con la estructura de ingresos del trabajador que tiene los ingresos menores en este país. ¿Cómo hace ese descubrimiento obvio, pero que habitualmente a nosotros se nos escapa? Bueno, porque aparte de estar en la piscina del hotel, se le ocurrió cruzar al supermercado y ahí ve que en la misma caja que él estaba pagando, en una forma rotundamente republicana, estaba pagando uno de los muchachos del hotel. Y verifica lo obvio, que obviamente pagaba exactamente lo mismo que él, pero claro, él podía comprar un montón de bienes que el otro no podía adquirir. Entonces se empieza a preguntar cómo podía ser que un país de nuestras características, básicamente, que
producía commodities y algunos servicios y algo de turismo, tuviese una estructura tan definida por el dólar, con precios tan delirantes en términos internacionales, por el cual él estaba pagando por algunos productos exactamente lo mismo que hubiese pagado en Ámsterdam. Pero claro, más allá de nuestra autopercepción de que nuestro país es maravilloso, y que es cierto, claramente la estructura de Uruguay es una estructura muy cara. Entonces, medidas en dólares. Entonces se empieza a preguntar por qué pasa eso. Y entonces, este periodista británico no vacila en evaluar que lo que acontecía es que nuestra economía estaba totalmente permeada por dólares, que mucho más que de la dinámica financiera global difusa, provenía de lavado de dinero mal habido por tráfico de drogas. Pero el mercado uruguayo en dólares hace muchísimos años que está dolarizado, ¿no? Claro. En Uruguay. Brillante lo que acabas de acotar. O sea, ¿cuántos años hace que las casas se venden en dólares, los autos se venden en dólares? En donde este trabajo va analizando cómo fue que una economía que habitualmente la mayor parte de nosotros la vemos como estatista, controlada, etcétera, pasó a ser un auténtico colador. Esa es una buena pregunta. Bueno, cosa curiosa, en el proceso de facto, la dictadura que le decían en mi barrio, es cuando se hace un proceso de liberalización de la economía y hay la famosa explosión de casa de cambios. O sea, para empezar, hay algunos anecdotarios bastante pintorescos sobre lo que pasó al ministro Peirano tratando de cambiar dólares en forma ilegal en los años, fines de los años 60, principios de los años 70, porque eso era ilegal. Vos no podías tener ni oro ni dólares antes de la dictadura en este país. Eso está básicamente en manos del Banco República del Estado uruguayo. A partir del golpe de Estado, se instaura una política de liberalización. Esa política de liberalización, muy signada por Chicago Boys, apunta a que, bueno, vos tenés todos los dólares que puedas comprarte y puedas tener el oro y las Kruger Rands que puedas comprarte. ¿No te puedes comprar? Bueno, ok, es tu opción no tener ni dólares ni monedas de oro. Podés comprártelo y los almacenás. Esto, por ejemplo, se ve en el penúltimo libro de Fisher, cuando analiza el robo del siglo, que es a Milos, cuando los Milos tenían una cantidad increíble de oro que le roban los tupamaros. Y con caja fuerte y todo. Con caja fuerte y todo. A uno, lector que no vivió en forma atenta a esa época, a uno le sorprende que en el medio del libro de Fisher te plantea que el que terminó preso esa semana fue Milos. Porque claro, porque saltó. Estaba prohibido tener dólares, oro en su Claro, casa. entonces si vos tenías prácticamente media tonelada de oro en tu casa, eso era rotundamente ilegal. O sea, podía hacer la denuncia, pero era que vos estabas participando de un delito en forma previa. Pero Okay. Jorge, vos me estás diciendo que durante la dictadura, cuando se liberaliza eso, es que empieza en Uruguay a producirse ese fenómeno de dolarización producto del lavado de activos del narcotráfico. No. Se empieza a generar las reglas de juego. Sí. Que permiten eso después. Y acá viene la parte que es maravillosa. Este libro a mí me fascinó. Hay partes que se me escapa la comprensión porque tiene muchísima información. Me puse a charlar con un gran amigo que, cosa curiosa, es economista liberal. Yo totalmente entusiasmado voy y le muestro el libro. Me dice, sí, yo ya lo leí. Estoy en total desacuerdo, me dice. Perdón, ¿en qué estás de desacuerdo? Me dice, sí, por favor. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Es lo mismo que en función de que hubo un evento delictivo en el que alguien participó con un arma blanca, con un cuchillo, vos me hagas una legislación restringiendo los cuchillos en el ámbito doméstico. El problema es el delincuente, cómo vas a andar cercenando la capacidad de utilizar determinado tipo de instrumentos. O sea, básicamente, mi amigo lo que me dice es, el problema no sería las casas de cambios, no sería que vos puedas tener dólares, no es que vos puedas tener oro, no son las SAFI, no es toda una estructura jurídica
fascinante por el cual vos podés mover millones de dólares con un clic de Uruguay hacia cualquier parte del mundo, sino que bueno, sería que justo las 3 o 5 personas que realizan actos delictivos utilicen esa legislación y que bueno, habría que puntualizar específicamente esto. Hay un pequeño argumento que es que en la mayor parte del planeta, a excepción de creo que el estado de Texas, vos no podés andar con un rifle subametrallador al hombro entrando en el supermercado. Y mucho menos podés tener una batería de misiles en el patio de tu casa porque decís, hay mosquitos y a veces hay roedores, entonces yo necesito esto. El Estado no te lo permite. ¿Por qué no te lo permite? Porque pasa a ser un peligro para la sociedad. Muy bien. ¿Cuál es el extraño correlato? Y esto ahí sí nos vamos a ir al año 1959, cuando hay un proceso de primera liberalización de Uruguay, cuando se hace la famosa carta de intención del FMI, por el cual Uruguay por primera vez se endeuda con el FMI pone condiciones, hay unas cuantas condiciones que Uruguay las cumple a rajatabla, hay una que básicamente el sistema político le quedó muy mal cumplirla porque iba contra todo el sentido común uruguayo. Y bueno, básicamente la carta de intención, el objetivo principal era prácticamente desmantelar el Banco República y que el sistema financiero estuviese en manos privadas. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver 1959 con la dictadura, liberalización? Bueno, tiene demasiado que ver porque cuando uno ve, viste que yo te dije que esto es narcotráfico y liberalización de la economía. Ambos debates están totalmente relacionados. Habitualmente a la mayor parte de nosotros nos queda bastante claro por nuestras experiencias humanas de barrio que lamentablemente el narcotráfico de menudeo implica delincuencia, violencia en la calle. O sea, por 200 pesos te pueden haber matado 2 veces si la persona está en síndrome de abstinencia y es una situación real, pavorosa, que da mucha rabia, mucha impotencia y en la que la mayor parte de la gente oscila en 2 posiciones de blanco y negro. Una es represión total del narcotráfico y otra historia, mano dura. La otra es, a ver, esa lucha está perdida. Que se droguen con lo que quieran, que lo compren donde quieran, que paguen con lo que quieran y otra historia. Quizás para la mayor parte de nosotros a veces nos hace un poco de ruido que el principal teórico a nivel mundial de liberalización total de las drogas fuese un economista. Un economista de hecho muy famoso, que fue Milton Friedman, que fue el padre de los Chicago Boys. Que cosa curiosa, también teorizaba sobre la virtud de que el Estado no se metiera en las cuentas de los banqueros. Que los banqueros hicieran lo que quisieran, lo que pudieran. Cosa curiosa, cuando uno ya es medio viejito y uno ha pasado la crisis del 82, la del 2001, la del 2008 a nivel mundial, vos ves que hay una paradoja fascinante que los bancos habitualmente piden. Libertad total para cobrar todos los tasas de interés que quieran, lavar todos los activos que quieran, pero en determinado momento, cuando les falta plata, le llaman al Estado. La llaman para el Estado por un monto de dinero por el cual vos garantizaste la supervivencia de todas las pymes, todas las empresas medianas y todas las grandes del país, y arriba le triplicaste la jubilación a todos los jubilados. Bueno, esa es la primera entrega que le tenés que hacer al sistema financiero. Lo hicieron en Estados Unidos. Por eso mismo, claro. Es por eso que es tan flagrante la contradicción entre lo dicho y lo que hacen. En este libro, que te va mostrando como, por ejemplo, una casa bancaria de un apellido lustroso en Maldonado devino en un supermercado cuando mi amigo Villar, si llegase a juntar $10.000 juntos, tiene que explicar por qué tiene $10.000. O sea, vos no vas al banco y depositas $10.000 y decís, ah, bien, gracias. No, perdón. ¿De dónde? ¿Por qué? Porque a partir de trazabilidad del dinero. Trazabilidad del dinero. A partir de $5.000 se te está rastreando el dinero. Vos te decís, pero perdón, ¿cómo hicieron estos tipos para pasar $50 millones, $100 millones, $300 millones con un kiosco mejorado? Hablando de pronto, claro, muy mal.
¿Cómo es que eso devino en un banco que claramente estaba lavando el dinero del narcotráfico? Bueno, por una razón muy simple, y que es lo que Tenenbaum explica en el primer párrafo. Porque los protectores del capital son personas de intachable nombre, de traje y corbata, que dan su conocimiento técnico para hacer esto posible. Pero como supuestamente es una información técnica, y ellos, si le preguntás, dice, yo no sabía para qué lo habían preguntado, ¿cómo podías armar la batería de misiles en el fondo de tu casa? Vos me preguntaste, yo sabía cómo hacerlo, te di la información. No sabía para qué era, ni, cosa curiosa, como había un partido de fútbol importante, no tenía ni tiempo para preguntarte por qué lo hiciste. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de esta casa bancaria, la arquitectura financiera se le había hecho el expresidente del Banco Central Uruguayo. Esto es algo que lo rastreas en cualquier medio de comunicación. Como los paraguayos esto lo tenían clarísimo y la justicia uruguaya le llevó bastante tiempo, que cuando se cayó todo el tinglado salió a investigar y dijo, sorpresa, qué increíble. Esta empresa había escapado totalmente a los contralores. Hubo otro caso en Piriápolis, un hipotético sindicalista que tenía un manejo económico, un sindicalista argentino que tenía un manejo económico que rompía los ojos, que obviamente no era producto de las horas extras en el sindicato, y tuvimos que pasar hasta ahí hechos delictivos de sangre para que alguien empezara a investigarlo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que queda muy claro es que desde la dictadura en adelante hay una tendencia a que el sistema financiero ha pasado a tener una autonomía galopante, demencial, que los contralores que uno podría suponer que podrían existir, por decir una forma, funcionan muy bien con las mojarras y los peces chicos y nunca con los tiburones, que eso está totalmente legitimado por un montón de estudios jurídicos muy famosos, estudios contables muy famosos, casas bancarias muy famosas y una institución que son las famosas SAFI, que, se ha dicho de paso, en realidad son bastante más antiguos de lo que yo suponía. Está explicado que en realidad viene de la época de Luis Valle Berres, de los años 50. SAFI es Sociedades Anónimas Financieras, para la gente que Sí, perdón, está muy buen aporte. Sí. Que uno suponía que era mucho más de la apertura democrática. Sí. Bueno, esto es un instrumento que venía desde antes, al igual que las zonas francas, pero que en términos reales, como era una economía muy controlada, en la que había contralor de cambios y el Banco República controlaba todo, básicamente tan solo servía para lo que tenía que servir. Entonces era utilizado por muy pocas personas. Cuando pasó a haber crecientemente un descontrol o controles muy laxos, obviamente esto es el instrumento por el cual el narcotráfico pasó a operar en Uruguay en forma impune. Y esto es clarísimo, no para nosotros, sino para cualquier observador internacional. Uruguay está sistemáticamente enlistados en la zona gris de protección de lavado de capitales. Y acá hay algo que es interesante. Uruguay ha ido creciendo la tasa de depósitos de extranjeros, lo cual en primera instancia está absolutamente bien. El único pequeño problema es que habitualmente son evasores internacionales, ¿tá?, o narcotraficantes los que mueven obviamente las cifras mayores. Y el capital en ese caso manda, y en ese caso hay pocas preguntas. Entonces, el hecho concreto es que hay una definición lamentable de Uruguay, que es un país bendito, pero en el que hay instituciones que han sido totalmente pervertidas. Entonces, por supuesto que, si me preguntás, ¿se puede tener dólares o no? Sí, claro, no pasa por ahí el tema. A esta altura de este mundo globalizado. Lo que sí claramente llama la atención es que los contralores funcionan a la mínima escala, no en los grandes capitales que los evaden
totalmente ese tipo de controles. El trabajo de Tenenbaum logra historiar algunas cosas que son muy electrificantes. No solamente en el proceso histórico uruguayo, sino que como esto es un trabajo de investigación tanto en México como en Uruguay, viene algo que no es demasiado agradable, que es cómo los diversos grupos delictivos mexicanos fueron permeando la sociedad uruguaya en forma creciente y exponencial. Entonces, es el Cártel de Juárez. O sea, el trabajo tiene 6 grandes capítulos. El primero es la construcción de la lavadora industrial de dinero, y entonces ahí es cuando te empieza a historiar cómo fue la sucesión de decretos de la dictadura que no solamente pasaban por la liberalización del dólar, sino que cualquiera básicamente en aquel contexto estaba pudiendo poner una casa bancaria, sino que luego pasa por aspectos que parecen totalmente menores, como fue, por ejemplo, la proliferación del juego, de los casinos y de las máquinas tragamonedas. Porque claro, eso también te sirve para lavar el dinero. Luego te viene un capítulo que es Uruguay en la red internacional del crimen organizado. Y bueno, el primer capítulo está dedicado a Punta del Este y el segundo es a los pioneros del lavado. Acá viene un montón de nombres que pueden ponernos nerviosos. Luego es la historia... ¿No los vas a dar? No, esto es para... No se puede contar todo. Ah, vos no querés. Claro, no, pero aparte... bueno, pero me decís, otro amigo. Son como 8, decime 1 o 2. Yo ahora en la pausa te digo 2. Ahí está. Un amigo, pero cuando le dije, no, porque este libro, para compartirlo con los chiquilines de dato y relato, porque esto sí que es qué es el relato y qué es el dato. Sí, claro. O sea, hicimos un montón de chistes con el nombre del programa y el libro. Ajá. Entonces me decía, no, pero está el nombre, no lo puedes decir en el aire. Y si está en un libro, ¿por qué no lo podemos decir? Sí, bueno, está, pero está, por ejemplo, todo el equipo de los ministros que colaboraron activamente en la construcción de la SAFI en la acción actual contemporánea, y no lo va a dar. Bueno, no ya con esa pista ya tenés cuál es. Sí. Pero entonces tenés todo el capítulo. No, mira, te voy a dar unos nombres acá porque aparte están ya citados a título directo. En el Cartel de Juárez viene todo el capítulo sobre la sospecha de los entornos presidenciales del Río de la Plata en aquella época. Yo no sé si ustedes se acuerdan de unos hermanos muy simpáticos que eran los hermanos Rom. Sí, que junto con los Peirano marcaron una época en Uruguay. Y voy a decir algo que es que a los Peirano, que a mí me consta, y en este momento hay uno procesado por la justicia paraguaya, que obviamente incurrieron en delitos y su padre era el tipo que había hecho la arquitectura de derecho financiero, o sea, el catedrático grado 5 de este país en derecho financiero era Peirano Facio. Bueno, Peirano Facio, cosa curiosa, cuando salía a la cátedra decía, bueno, y el flanco débil de esta ley, decía a sus nenes, es y esta es el que vamos a utilizar. Los Peirano igual pueden aducir de que la ola de la estampida de los inversores fue lo que arrastró a su grupo a llegar a un nivel de insolvencia por el cual se evaporaron $700 millones. ¿Está? $700 millones fue el cráter que hicieron los amigos Peirano. Pero pueden aducir, y de hecho lo adujeron, y de hecho hubo cambios de legislación en este país para que eso al final no fuera demasiado delictivo, y quedó por esa. Pero los Rom, una década antes, eso está estudiado y está en un libro muy interesante que es El trabajo sobre Achugarri. Una década antes habían planificado armar un banco doble, con doble contabilidad, con doble caja fuerte, en función de que los hermanitos Rom eran los tipos que habían estudiado cómo hacer lo que se llama lobby. Entonces, en su casa de Punta del Este, invitaron a Bush, a Collor,
a Menem. Y al presidente Lacalle. Entonces, eso era el nivel de influencia directriz que tenían dos banqueros, que eran dos delincuentes. De cuello blanco. Sí. Entonces, cuando aquí te vienen nombrados los hermanos Rom, Cantón, Benjamín, toda esa barra macanuda, luego viene todo el capítulo que es pavoroso, que es el clan Sinaloa en Uruguay, con todo lo que implicó a su vez el tema de la efedrina, porque a su vez, claro, cada uno a su vez manejaba drogas distintas. Perdón, Sinaloa, aclaremos, el cártel más sangriento de México, sí, ¿no? Claro. Bueno, hay otro, que es el tercero, que se han esforzado en tratar de empatar, aunque sea los Sinaloa, que son los Queenies. Con ese nombre tan naif, los Queenies realmente... ¿Que también están en México? Sí, claro. Ajá. Claro, nada más que los Queenies, lo que han hecho, a su vez, es desarrollar toda una arquitectura delictiva en Bolivia, en Brasil, en Argentina. O sea, lo interesante es que estos grupos que originariamente eran mexicanos, ahora se han expandido por toda América Latina. El problema más rotundo es que Uruguay tiene algunas características por lo cual los hace un lugar maravilloso, porque es un país tranquilo, con poca gente, bajo nivel de contralor, que puedes mover la guita que quieras, para donde quieras, etcétera. Entonces realmente es la punta del este, es su lugar preferido, no solamente en términos en temas de inversión, sino también en temas de muchos de ellos, sus testaferros o ellos mismos vinieron a vivir a Uruguay, porque claro, es un lugar extremadamente propicio para llevar una vida feliz si tenés muchos dólares que nadie sabe demasiado de dónde salen. Este capítulo, este libro se cierra de una forma relativamente peculiar que puede llamar la atención, pero creo que está bien que lo haya terminado así. Tenemos este sociólogo. El último capítulo no es sobre solamente casas de cambio. Es, a título expreso, el traficante de drogas y el mercado de belleza femenina. Empresarios, promesas y proxenetismo en Miss Universo Uruguay. Trayectoria de mujeres en organización de trata y explotación sexual. Casos específicos. Poder, impunidad y burocracia judicial. Simbiosis legal e ilegal en los delitos de los poderosos. El narcotráfico no solamente son valijas de dinero. Es mucho dolor, mucha sangre atrás. Y delante, mucha corrupción, mucha perversidad. Y que te bastardea toda una sociedad. Entonces, creo que ahí viene también el otro gran tema. No solamente estamos hablando de delitos de cuello blanco, por decirlo de una forma, sino que todos estos delitos de cuello blanco tienen connotaciones de perversidad que sobrepasan el arrebato callejero de la persona, del excluido que está en síndrome de abstinencia y que es fácilmente estigmatizable y fácilmente encarcelable, ¿no? Los tentáculos del mal son muchísimo más amplios de lo que uno presupone. Me parece que Tenenbaum logró armar una investigación muy interesante porque logró mostrar, uno, el proceso histórico, dos, el proceso ideológico que hay detrás de este proceso de debilitamiento de los estados nacionales. Tres, cómo el narcotráfico logra tener todos estos protectores del capital que básicamente quedan impunes. Porque eso también es algo bastante interesante. El narcotraficante de cadenas de oro, etcétera, es quizás hasta fácilmente ubicable. El contador y el doctor que armaron toda la estructura financiera, básicamente quizás siga siendo indetectable. Y ese es el punto central de este libro.
Que entonces me parece que es un libro valiente porque realmente apunta a la cabeza de la medusa. Diciendo, ok, no nos fijemos solamente en el arrebato, no nos fijemos solamente en el narcotraficante. ¿Quiénes son los que lo protegen? ¿Quiénes son los que hacen posible esto? ¿Cuáles son sus vertientes ideológicas detrás? ¿Qué gente está interesada en que los estados nacionales queden totalmente debilitados? Que la seguridad nacional, de alguna forma, de un país quede totalmente permeada, porque bueno, frente a 10 millones de dólares, si te lo pones acá adelante, pues dices, bueno, no, yo estaba mirando para otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo eso va repercutiendo hasta en lo que le pasa a las mujeres de ese país? Entonces, me parece que es una investigación valiente, interesante. Me llamó mucho la atención de que a excepción de 2 notas en la prensa, básicamente pasa desapercibido este libro, lo cual más me refuerza lo interesante que es ese libro. Estamos hablando de Los protectores del capital, de Gabriel Tenenbaum, ¿no? Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero de Uruguay. No asombra, ¿no?, lo que Jorge nos acaba de contar, ¿no? No. La verdad que lamentablemente no. Pero son las realidades que uno prefiere y que esté tapado mirar, tampoco. Claro, pero uno prefiere mirar para el otro lado y bueno, afortunadamente Uruguay ganó un partido heroico y nos quedamos en esa. Porque, claro, también hay que ver si esto es consecuencia o causa. O mejor dicho, hay que ver si es causa o consecuencia. Fabuloso lo que acabas de decir. En este libro, aparte fabuloso. Bueno, ¿de dónde sacó toda esta información? Bien, tiene una extensa bibliografía. Nos quedan 3 minutos. Extensísima bibliografía, y obviamente el gobierno norteamericano colaboró con profundas y detalladas investigaciones, porque de alguna forma estos grupos mafiosos están en la mira de la DEA, del FBI. Sí. Único pequeño problema que Tenenbaum rescata muy bien. Los grandes denunciantes de estos malditos grupos de gente hiperviolenta, que son estos grupos mexicanos, que son los norteamericanos, se olvidan de mencionar de que en realidad, donde realmente puedes lavar dinero en serio, totalmente tranquilo, sin ninguna pregunta, es en Delaware y es en Nevada. Es en Estados Unidos. Es en el propio Estados Unidos. Ahora bien, si vos cometés la tontería de no llevar el dinero ahí, bueno, llevas a Uruguay o a las Bahamas, bueno, a Panamá, bueno, sobre Panamá hay toda una serie de capítulos, bueno, obviamente vas a ser sometido al escarnio público. Y eso Tenenbaum también apunta muy bien hacia las hipocresías también de ciertas denuncias. Porque lo que muchas veces ha pasado, que carteles Juárez, Sinaloa, etcétera, uno, ¿por qué se enteraba? Bueno, porque los Queenies estaban denunciando lo de Juárez, lo mismo que pasó en Colombia, ¿no? No, lo mismo que a Escobar. ¿Quiénes enterraron a Escobar? Los Pepe de la mano de la policía. Entonces, el dato que le habían dado era de otro grupo mafioso. Todos sabían de la existencia de Licio Gelli, de la logia, la PEDU y todo lo demás, menos lo que lo tenían que saber. Claro. Que en realidad lo sabían, pero miraban para otro lado. Claro. El mundo se ha construido así. Ese es el fenómeno que de alguna forma, en lugar del dinero del fascismo, bueno, ahora tenés el dinero de la droga, ese es el mismo fenómeno y la misma acción patéticamente cobarde que tienen los encargados de controlar y de cuidar una sociedad. Eso es más o menos la situación. Muy bien. Buenísimo, Jorge, gracias por venir. No, acuérdense ustedes que ¿hasta qué hora está abierta Diomedes? 21 horas. 21 horas ahí en Boulevard España 2129, y que además te venden, como es, podés canjear. Claro. ¿No? Podés llevar lo te que ya leíste. Libros leídos. Claro, Claro. Podés llevar lo que ya leíste y te pueden entregar uno nuevo o leído por otro. Obvio. Gracias, Jorge. No, ¿Cómo anduvo el día? ¿Te acordás del día de la suelta de libros? Eso anduvo muy bien. Hubo gente que... Sí, claro. Sí. Eso es que está siendo una pauta muy interesante, por el cual en un montón de ciudades del planeta hay sueltas de libros emblemáticas, y de algún modo logra poner en algún instante el centro de la mirada de la sociedad en el objeto libro. En un libro. Y ahí está la alegría. Hay unos amigos que tienen librería en Las Piedras, que hicieron toda una movida por el cual incluso alguno lo ponía con una dedicatoria en un ómnibus,
la suelta de libros. Entonces claro, se produjo fenómenos realmente muy, muy tiernos, muy humanos, en el que en lugares insólitos te encontrabas dedicado a un libro y por qué había elegido esa persona ese libro para regalárselo a un desconocido o una desconocida. Claro. Entonces, ese acto mágico, humano, tierno, lindo, bueno, te alegra el día. Muy bueno. Y te lo alegra a través de un libro, por lo cual es magia perfecta en todo el paquete. Vamos a la pausa. ¿Saben de qué vamos a hablar a la vuelta? 2 minutos. ¿Saben quién estaría cumpliendo años hoy? Un señor que nació el 9 de que murió, perdón, el 9 de junio de hace poco tiempo, de 2017. Si yo a vos te digo, Fer, o a vos, Jorge, Batman, ¿quién era Batman? El actor de Batman. El actor de Batman. ¿Me están hablando en serio? ¿Pero querés que te pelee además? No, quiero que me digas quién es el actor de Batman. A mí yo no vi a Batman porque no me gusta esa película boluda. Que no es una película. Cómo termina siempre, vos. Batman para mucha gente era Adam West. Termina ganando. ¿Quién? Batman era Adam West. El Batman que nosotros vimos en televisión en aquella famosa serie de los años. ¿Cómo hace la gente para tener tiempo 60? Para esa película pelotuda? No era película, era una serie de televisión de capítulos. Peor todavía. Ese señor, que fue el primer Batman. Porque hay varios Batman. Claro, Batmanes. El primer Batman, el Batman más conocido. ¿Está? ¿Murió el 9 de junio? Murió el 9 de junio de hace muy poquito Increíble, tiempo, ¿no? de 2017. Los que hacen que un personaje sea exitoso o no, se van, nadie se entera y el personaje sigue. Sí. Bien, pero ese Batman no. Pero lo que vamos a hablar hoy es algunas cosas de ese Batman, pero además de lo que pasaba entre bambalinas en la década del 60, cuando, contado por Robin, el actor que hacía Robin, que tenía en aquel momento apenas 21 años, y que Batman, cual si fuera su gurú, lo llevó a conocer las bondades de las fiestas sexuales. ¿Las qué? Las fiestas no, sexuales. Las bondades. Las bondades ahí estoy de acuerdo. De las fiestas sexuales. Ahí estoy de acuerdo. Y de eso vamos a hablar. Muy bien, vamos arriba.